Y para seguir hablando de este tema, de nueva cuenta, hoy hacemos contacto con el consultor en programas de gobierno, especialista en seguridad pública. Ya lo conocen bien, David Saucedo. Ya te veo por todos lados. ¿Cómo estás, querido David? ¿Qué tal, Adela? Quiero saludarte, envidiándote desde acá, desde la Ciudad de México, viendo que tienes una vista paradisíaca. La verdad que sí, estamos aquí en Acapulco, vinimos a transmitir. Acapulco necesita que venga mucha gente Sí. y pues la invitación a que mucha gente esté por aquí. Oye, David, bueno, pues esto que comentaba yo con la gente, Estados Unidos pidiendo una recompensa de $8 millones por estos dos hermanos, son Johnny y José Alfredo Hurtado. A uno le llaman el pez, a otro le llaman la fresa, entre otros apodos, ¿no? Así es, vamos a ponerlo en términos monetarios. Como tú bien señalas, la familia michoacana se ha ido posicionando ya como el tercer grupo de macrocriminalidad de importancia que hay en el país, detrás del cártel de Sinaloa, detrás del cártel Jalisco Nueva Generación. Por Nemesio Ceguera, alias El Mencho, el gobierno de los Estados Unidos ofrece $15 millones para quienes ofrezcan datos que permitan su captura. Es decir, ya desde el punto de vista mercantil, pecuniario, para los norteamericanos este tema siempre es muy relevante. La familia michoacana ya tiene un nivel de importancia de la mitad de lo que sería el cártel Jalisco, que ya es decir mucho. El cártel Jalisco ha aprovechado esta coyuntura de combate del gobierno de México y de los Estados Unidos y de presión en contra de los liderazgos de Jalisco y de Sinaloa para expandirse. La familia michoacana empezó hace muchos años. Esta generación de liderazgos ya es la cuarta generación de líderes de la familia michoacana. De hecho, se hacen llamar la nueva familia michoacana a raíz de un conflicto que tuvieron en su estado natal y del desplazamiento que padecieron a manos de los jaliscienses. Se expandieron hacia otros territorios como Morelos, el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, e incluso han intentado plantar su bandera en varias ocasiones en la Ciudad de México. Parece que ya desde hace tiempo tienen una cabeza de playa en el área metropolitana de la Ciudad de México. Algunos operativos recientes de alto impacto mediático, como el operativo Enjambre o los decomisos Sí. que hubo de ranchos importantes, chalets turísticos en el Estado de México, fueron en contra de integrantes de la familia michoacana. Coincido plenamente con tu apreciación. Quizá el error más importante que cometieron el Fresa y el Pez fue cobrarle derecho de piso a una tienda departamental muy conocida en México, norteamericana, y también a una empresa refresquera de una bebida azucarada que también conocida a nivel mundial. Lo que hacían era tratar de cobrarle derecho de piso a los camiones repartidores de este refresco, de esta bebida, y de igual manera, los norteamericanos se incomodaron mucho en virtud de que el precio del aguacate en los Estados Unidos comenzó a subir justamente por el cobro de derecho de piso que le imponían a los productores de dicho producto del campo michoacano. Y finalmente, los norteamericanos también tomaron cartas en el asunto, luego de que varios grupos criminales como el Cártel del Noreste, una célula del Cártel del Golfo, los Escorpiones, secuestraron y asesinaron a ciudadanos norteamericanos en Nuevo Laredo. Y también en Michoacán se secuestraron algunos inspectores fitosanitarios que estaban supervisando la exportación de aguacate hacia los Estados Unidos para que estuviera exento de plagas. Todo esto fue una serie de taches que fueron acumulando los integrantes de la familia michoacana, que también se dedican a la producción y exportación de fentanilo, pero en menor medida y en menor escala que sus rivales de Jalisco y de Sinaloa. Pero, ¿de dónde surgen estos dos personajes, estos hermanos, David? ¿Qué se sabe de ellos? Ellos eran lugartenientes, es una historia muy frecuente en los cárteles mexicanos. Ocupaban posiciones prominentes en la estructura, luego de la captura de los líderes legendarios como Nazario Moreno, La Tuta, luego de la Mm. fractura que hubo al interior de la familia michoacana por un lado, los caballeros templarios, después de la captura de El Pony, si no me recuerdo, en el 2015, 2016, eh, los hermanos Hurtado o Las Cuaga tomaron el control de esta organización criminal. Ellos eran jefes de plaza, eran sicarios, fueron ascendiendo por méritos propios en la estructura criminal. Y una vez que fue capturado su jefe, aparentemente por una delación provocada por integrantes del cártel Jalisco que proporcionaron su geolocalización a integrantes del ejército mexicano,
fue detenido en el suroeste de Guanajuato, si no me equivoco, en Pénjamo, y finalmente el Fresa y el PES se apoderaron de esta organización. Rápidamente se fueron expandiendo hacia otras regiones de estados frontera con Michoacán y fueron creando un imperio fundado en la extorsión, el cobro de derecho de piso, el robo de transporte de carga y la producción de metanfetaminas. ¿Y se sabe algunas características de estos dos hermanos? ¿Algún perfil? ¿Por dónde andan o qué? Sí, ellos han construido, a diferencia de otros líderes del narcotráfico, que viven en la clandestinidad y en ocasiones en condiciones un poco inhóspitas para la situación de riqueza en la que se encuentran, ellos se han dado la gran vida, han construido con base en su participación en procesos electorales, financiando candidatos, amedrentando candidatos que no son afines a su proyecto político. Han construido anillos de protección. Esta zona, tú recordarás estos ranchos del Estado de México Sí, decomisados, pues sí. eran espacios a todo lujo. Contaban con alberca, cancha de tenis, incluso un zoológico privado. Tengo entendido que no es el único espacio que construyeron para ellos mismos en unas zonas retiradas, sino también en otras regiones de Michoacán, Guerrero, Morelos, cuentan con espacios muy similares que están a nombre de integrantes de la élite política de los estados en donde ellos tienen presencia. Incluso estas propiedades del Edomex, ya una vez avanzada la investigación, sabemos que están a nombre de un exalcalde del Estado de México que dio su nombre y que seguramente fue partícipe de la actividad criminal para poder hacer el registro público de la propiedad, iniciar con los permisos de construcción y en la propiedad está su nombre, pero estaba para el usufructo y disfrute de los integrantes de la familia michoacana. ¿Y dónde Son está este personajes. alcalde ahora, David? No tenemos información, lo más probable es que la familia michoacana tiene esta característica. eh, Tiene aliados y después los convierte en víctimas. No quisiera pensar mal, pero yo creo que no vamos a saber nunca nada más de este exalcalde del Estado de México, cuyas propiedades estaban a su nombre, pero que eran de la Fresa y el Pez. ¿De quién estamos hablando, David? ¿De qué alcaldía? ¿De qué municipio? Del Estado de México no lo tengo Ah, en la mano. Es del Estado de México, de un municipio de configuración rural del suroeste del estado. ya. Pero se desconoce su paradero, pues. No han podido localizarlo, lo llamaron justamente para que declarara cómo y por qué los permisos de construcción, uso de suelo, toda la tramitología para levantar este emporio turístico estaba a su nombre, pero no lo han localizado. Y cobran derecho de piso por absolutamente todo. Sí, incluso por pequeños locales comerciales, tortillerías, incluso dulcerías, pequeños comercios. El derecho de piso comenzó en un inicio hacia empresas de nivel medio. Después empezaron a cobrar a empresas extranjeras que tenían algún tipo de actividad comercial en los estados en los que estaban operando. Y finalmente, los integrantes de la familia michoacana se dieron cuenta que en muchos municipios de México el empresario más importante es el propio gobierno municipal, por los fondos del ramo 33, que es un recurso de nivel de recurso federal que llega a los municipios para construir obra social, pavimentaciones, carreteras, líneas de electrificación, líneas de conducción de agua. Y los integrantes de la familia, para poder utilizar estos recursos del ramo 33, crearon empresas constructoras que están desde luego a nombre de otras personas, pero que ellos inscriben en los procesos de licitación y de esta manera son beneficiarios de contratos de obra pública. Entonces resulta que en muchos municipios en donde la familia michoacana tiene presencia, también trabajan como constructores y ellos reciben los recursos del ramo 33 para construir obra social en un extremo que podríamos ya calificar como absurdo. En varios municipios en donde la familia michoacana impuso candidatos que a la postre fueron alcaldes, los propios sicarios de la familia michoacana están dados de alta como elementos de policía de las corporaciones de seguridad pública municipales, es decir, narcos mexicanos cobrando como si fueran elementos de seguridad pública en los municipios. En la nómina, pues. Así es. En la nómina. ¿Y tienen sus propias constructoras o qué? Sí, Y los contratan a ellos, el gobierno. al principio eran constructoras de terceras personas. La familia michoacana, al tener el control de la asignación de contratos de licitación, le daba a las constructoras la obra con un famoso moche de 10-15%.
Después ellos mismos se dieron cuenta que podían tener constructoras, así que crearon constructoras que están a nombre de terceras personas y son ellos los que reciben los recursos del ramo 33. Es que es el colmo, pues ¿cómo no van a decirnos en Estados Unidos pues que buena parte hay territorios del país dominados por el narco, David? Y ojalá solo fuera eso. En algunos casos la familia michoacana, donde tiene más tiempo operando, los directores de fiscalización, que son los encargados de regular los centros nocturnos, los bares, cantinas, todos los lugares donde se expenden licores, restaurantes. También ellos imponen a los directores de fiscalización las ferias regionales, que en algunos municipios son las festividades más importantes anualmente, también son organizadas por ellos, con empresarios, promotores artísticos que llevan grupos, cantantes a las ferias para que puedan realizar estas actividades. Son presupuestos grandes, grandes para el tamaño de los municipios me refiero, y también son partícipes de esta actividad. Es decir, la familia michoacana encontró una manera de convertirse en gobierno sin necesariamente estar ellos mismos en la boleta. Sí, Lo sí. utilizan evidentemente con personas que tienen a sueldo candidatos, que reciben recursos para sus campañas y que de esta manera pueden obtener la victoria de una manera relativamente sencilla, porque el Fresa y el PES se encargan de inhibir cualquier posibilidad de que algún candidato rival pueda derrotarlos en campaña. Ahora, ¿qué puede pasar, no? Con esta advertencia ahora de Estados Unidos y con esta operación. Sí, yo creo que va a ocurrir un poco como lo que ha sucedido con el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Incrementar los decomisos, desmantelar narcolaboratorios de la familia dedicados a fentanilo y a metanfetamina. También la captura de más integrantes de la élite política del Estado de México, de Michoacán, de Morelos, de Guerrero, en donde la familia michoacana también ha querido entrar, aprovechando esta situación de fondos que están fluyendo, por ejemplo, al puerto de Acapulco. Tenemos datos de que desde hace tiempo los grupos criminales han tenido que establecer un cerco, una especie de muralla para evitar que la familia michoacana entre al puerto de Acapulco para ser beneficiaria de los contratos de obra pública para la reconstrucción del puerto de Acapulco. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Creo que algo muy similar a lo que pasa en Jalisco, en Culiacán y en Jalisco, la detención de algunos de sus lugartenientes, seguramente el Fresa y el PES, que ya vieron todo este proceso por el que pasaron las dirigencias del cártel Jalisco y de Sinaloa, entregarán algunos decomisos a las autoridades, seguramente darán la geolocalización de más propiedades y algunas autoridades que colaboran con ellos también serán puestas a disposición de las autoridades para frenar un poco la ira de Washington y para evitar que los operativos se dirijan para la captura directa del Fresa y del PES. Oye, David, pero pues nada está satisfaciendo a la Casa Blanca, ¿no? A Estados Unidos, pues. Creo que Donald Trump, en perfecto español, ya nos tomó la medida. Cada vez que él da un manotazo o que hace alguna amenaza arancelaria por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, vienen más ofrecimientos, más extradiciones, más decomisos, más, y de esta manera, pues el chantaje será infinito. Si cada vez que Donald Trump emite un comunicado, hace alguna declaración en la prensa americana, si la vocera de la Casa Blanca sale a emitir alguna postura crítica, los americanos saben que el gobierno de México va a responder positivamente, aceptando algunas de las múltiples condiciones y exigencias que hace el Gabinete de Seguridad de los Estados Unidos. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo con esta postura, me parece que estamos sujetos a un chantaje interminable, pero esa es la estrategia que está siguiendo el actual gobierno federal. Bueno, y quiere intensificar operaciones con drones, con militares a mediano plazo. ¿Lo ves así? Sí, parece que desde ese tiempo ya existe. La propia presidenta Claudia Sheinbaum lo comentó en una conferencia mañanera, si no me equivoco, hace unos 2 o 3 semanas, diciendo que había incluso una notificación previa de los norteamericanos cada vez que había sobrevuelos de drones y de aviones tripulados. Tengo la sospecha de que algunos decomisos de alto monto e incluso la geolocalización de los buquetanques con huachicol, con combustible, que estaba entrando sin permisos aduanales, se hizo gracias a la información de inteligencia que están proporcionando las autoridades de los Estados Unidos. Pero a su vez los norteamericanos entienden perfectamente que en México el gabinete de seguridad está quebrado,
Por un lado, el ala civil, encabezada por Omar García Harfuch, y por otro lado, el ala militar, de la que forman parte la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional. Por eso los norteamericanos hacen base con todo el mundo. Tienen un contacto estrecho con Omar García Harfuch, que acaba de crear una nueva unidad de operaciones especiales, la Unidad Nacional de Operaciones, dedicada a la captura de narcotraficantes de alto perfil. Pero por otro lado también tienen contacto con los militares mexicanos para darles información en tiempo real de envíos de drogas, sobre todo precursores químicos que llegan por vía naval, por barco, hacia los puertos del Pacífico Sur en México, y los cargamentos de cocaína que llegan desde Sudamérica, cocaína que sigue siendo en un 70% de origen colombiano. La idea, si la entiendo bien, es que el Comando Norte le dé a la Sedena, a la Marina, toda la información acerca de los posibles cargamentos que ellos van detectando, para que en México los militares mexicanos empiecen a realizar las operaciones de decomiso. Y esta base militar en la frontera, ¿qué nos dice, David? Es sin ninguna duda una espada de Damocles que pende sobre la frontera de México. La intención es tener ahí una base de operaciones para intercepción de señales, espionaje, contraespionaje, para poder movilizar tropas hacia la frontera cuando sea necesario. Van varias ocasiones en las que ciudadanos norteamericanos cruzan la frontera y lamentablemente son asesinados por los cárteles mexicanos. Son ciudadanos norteamericanos, lo tengo que decir, sin un ánimo de criminalización, que en algunos casos tienen algún tipo de vínculo o contacto criminal. Eso no obstaculiza a los americanos para que realicen operativos de rescate. Cada vez que hay un norteamericano detenido en México, de inmediato se moviliza el FBI. Pero para Donald Trump, que le gusta mucho la utilización de su brazo militar, a mí no me extraña que lo haya hecho, me extraña que se haya tardado tanto. Yo sí espero una movilización de tropas en el día 1, de tropas norteamericanas en la frontera con En la México. frontera. Lo consiguió al revés, es decir, logró que 10.000 elementos del ejército de la Guardia Nacional se movilizaran para blindar su frontera norte, pero no es suficiente y empezará a utilizar a sus propias tropas. Oye, David, en estos días que no hemos hablado, que espero que podamos hablar próximamente ya de manera presencial y más largo allá en el estudio en la Ciudad de México, ¿tú crees que den con el Mencho y que puedan detener a Oseguera, que pues ahora resulta que pues es el más poderoso líder del narco en México, ¿no? Bueno, tengo entendido que cuando menos 4 o 5 ocasiones el gobierno de los Estados Unidos ha dado su ubicación GPS, su ubicación, su geolocalización, pero que el gobierno de México se ha resistido a hacer el despliegue de tropas. Para detener a un narcotraficante de este nivel son varias etapas. Primero su ubicación, después el operativo de detención, el operativo de extracción para poder sacarlo de la zona en la que se encuentre y finalmente el blindaje en algún centro penitenciario para evitar una evasión. Por ejemplo, en el caso del Culiacanazo, cuando se va del primer Culiacanazo, Ovidio, estuvo bien la localización, bien la captura, pero no se pudo extraerlo. Hubo en automático reacción, actos de narcoterrorismo del cártel de Sinaloa. Sí. El gobierno mexicano se ha opuesto a operativos de captura porque tienen miedo de que haya actos de narcoterrorismo, ataques a la población civil. Ya hubo un intento, quizá tú lo recordarás, hace algunos años, en el que se trató de capturar al Mencho y se desataron, si no me equivoco, narcobloqueos en 5 estados del país con misiles tierra-aire. Derribaron un helicóptero Black Hawk de la Policía Federal de aquel entonces, y después el Mencho desató una serie de ataques en contra de integrantes del gobierno mexicano, asesinando a varios directores de policía y algunos elementos federales. Posteriormente, de acuerdo con la información que proporcionó el propio gobierno federal, el atentado en contra de Omar García Harfuch en una zona residencial de la Ciudad de México fue financiado por el Cártel Jalisco. Es decir, quizá no esté fallando la geolocalización, lo que falla es el operativo de captura, la posible extracción y las represalias que el gobierno de México percibe que pudiera haber. En el caso que, como se rompió la línea sucesoria en el Cártel Jalisco, el hijo del Mencho fue detenido y ya está sentenciado en los Estados Unidos. Un hermano del Mencho asesinado, otro capturado, otro extraditado. En el caso de que él faltara, seguramente habría una fractura al interior del Cártel Jalisco y los comandantes del Mencho se pelearían
el control de la organización. Entonces la detención del Mencho casi con toda certeza provocaría lo mismo que lo que provocó la captura y extradición del Mayo Zambada, una guerra civil al interior del cártel Jalisco. Es decir, acatar las directrices de Washington, en este caso la captura del Mencho, provocaría que tuviéramos un incremento de la violencia homicida en México. Sí, claro. Oye, ya va a empezar la Feria de Aguascalientes, te lo digo porque nosotros vamos para allá, y Aguascalientes se sumó a otros estados que han prohibido ya los narcocorridos. ¿Cómo ves? Me parece un error, entiendo perfectamente a la gobernadora Tere Jiménez. Tere Jiménez, sí. También el gobernador de Querétaro, Curi, Mauricio Curi. tienen la misma perspectiva. Son estados, Aguascalientes y Querétaro, que se han podido aislar de esta violencia que devora a otras entidades vecinas, como Michoacán, como Zacatecas, como Guanajuato. Entonces ellos perciben, y además en las encuestas de opinión que mandaron a hacer de manera express, les dicen que los ciudadanos en general están a favor por la prohibición de los narcocorridos. Yo creo que es un error, esto va a provocar un mercado negro de comercialización de estos productos, de esta música. En estos tiempos es muy fácil descargar en línea, vía piratería, estas melodías y van a ser de consumo de ciertos segmentos de la población. Yo percibo que la narcocultura, en este caso los narcocorridos, tienen ciclos de vida, surgimiento, auge y declive. Y otros géneros musicales van rebasando a los narcocorridos. Son modas musicales. Muchos jóvenes ni siquiera saben lo que están cantando, porque la jerga que se utiliza, el vocabulario que se utiliza, son palabras en clave y que solo conocen quienes están involucrados en la actividad criminal. A muchos jóvenes únicamente les interesa la melodía, les gusta la tonada, el tono desenfadado con el que algunos cantantes se conducen, el tono irreverente. Pero de la misma manera, en un momento cantan un narcocorrido, un corrido tumbado, y al rato están cantando reggaetón. Es decir, no es que tengan algún tipo de filiación o contacto criminal. Entiendo a las autoridades que quieren frenar el crecimiento de la cultura, de la narcocultura. También hay presión de los norteamericanos en ese sentido. Yo creo que habría que combatir la difusión de los narcocorridos, no con prohibición, sino con información. Pues estaremos en contacto como siempre lo hacemos, David. Avísame cuando vengas a la Ciudad de México para platicar más largo. Siempre es muy interesante hablar contigo. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias. Que Gracias, tengas Adela, te mando un buen abrazo. fin de semana. Muchas gracias.